Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Aún estamos en tiempo pascual, tiempo de resurrección y alegría, y la liturgia nos recuerda unas duras palabras de Jesús: si a mí me persiguieron, también los perseguirán a ustedes. La resurrección no es un grito fuera de la realidad, es la meta a la que llegamos por vivir la fidelidad a Jesús, y esa fidelidad pasa por la cruz. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos amigos, hoy en este día sábado 16 de mayo, recordamos siempre, queridos amigos, que el Señor nos llama siempre a ser hombres nuevos, hombres resucitados. Ya estamos en esta sexta semana del tiempo de nuestra Pascua. Se tiene que notar ya los cambios, la verdadera conversión, hijos resucitados. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores y le pedimos perdón humildemente al Señor. Ore por Yahu, vereko ñamde yara. Ore por Yahu, vereko ñamde yara. Ore por Yahu, vereko Jesucristo. Ore por Yahu, vereko Jesucristo. Ore por Yahu, vereko ñamde yara. Ore por Yahu, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor, que el Espíritu Santo prometido por tu Hijo antes de subir al cielo y que descendió sobre los apóstoles para hacerles comprender toda la riqueza del Evangelio, nos ilumine también a nosotros y nos llene de sus dones por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Después de haber permanecido un tiempo en Antioquía, Pablo partió de nuevo y recorrió sucesivamente la región de Galacia y la Frigia, animando a todos los discípulos. Un judío llamado Apolo, originario de Alejandría, había llegado a Éfeso. Era hombre elocuente y versado en las Escrituras.
había sido iniciado en el camino del Señor y lleno de fervor exponía y enseñaba con precisión lo que se refiere a Jesús, aunque no conocía otro bautismo más que el de Juan Bautista. Comenzó a hablar con decisión en la sinagoga. Después de oírlo, Priscila y Aquila lo llevaron con ellos y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Como él pensaba ir a Acaya, los hermanos lo alentaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran de la mejor manera posible. Desde que llegó a Corinto fue de gran ayuda, por la gracia de Dios, para aquellos que habían abrazado la fe, porque refutado vigorosamente a los judíos en público, demostrando por medio de la Escritura que Jesús es el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es el Rey de toda la tierra. El Señor es el Rey de toda la tierra. Aplaudan todos los pueblos, aclamen al Señor con gritos de alegría, porque el Señor, el Altísimo, es temible, es el soberano de toda la tierra. El Señor es el Rey de toda la tierra. El Señor es el Rey de toda la tierra. Cántenle un hermoso himno. El Señor reina sobre las naciones, el Señor se sienta en su trono sagrado. El Señor es el Rey de toda la tierra. Los nobles de los pueblos se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham. Del Señor son los poderosos de la tierra, y Él se ha elevado inmensamente. El Señor es el Rey de toda la tierra. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, y tendrán una alegría que será perfecta. Les he dicho todo esto por medio de parábolas. Llega la hora en que ya no les hablaré por medio de parábolas, sino que les hablaré claramente del Padre. Aquel día ustedes pedirán en mi nombre, y no será necesario que yo ruegue al Padre por ustedes, ya que Él mismo los ama, porque ustedes me aman y han creído que yo vengo de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, como siempre, el Señor nos invita a ubicarnos también en esta misma situación del Hijo que está por volver junto al Padre. Este es el testamento que nos deja entonces Iñandé a la hora de pasar de este mundo al Padre. Peñandé ya verecó durante todo este tiempo que estamos leyendo, queridos amigos, San Juan, las semanas ya muy cercanas a la venida del Espíritu Santo. A ver, Iñandé, yo vas a poteite imagina, Iñandé ya poteite imagina. Ombo uta imagina peipe tu maranga tu Iñandé pete Iñandé mo Juan, Iñandé mo Juan, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos deja hoy, queridos amigos, como testamento? Les aseguro que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Primera cosa. Total y absoluto, ñande yara o ya ñande, a ome ese ñande, para que nos entusiasmemos. La vida cristiana es entusiasmo.
porque sabemos que tenemos la gracia de Dios y sobre todo que podemos ofrecer, dar, mejorar nuestra misma humanidad, nuestra misma familia, nuestra misma vida y nación. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán. Si yo que hubiera, cosa importante la ya calcula mina. No han pedido nada en mi nombre. Es decir, que a veces también ñande pedigüeño y terei. Pero na ya yerureina peñande yaro y potajaisa. Peante con la hice ñande. No han pedido nada en mi nombre. Ñande go, ñande, bueno, ella siempre algo a Dios. Pero no se refiere, queridos hermanos, solamente a un pedir del pedigüeño, sino que es el pedir lo más profundo, lo que deseamos en lo más profundo, y por eso dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, nada. ¿Por qué? Y porque ya va a ir y la bellerurea. Para que se cure un cáncer, para que se cure de su oído, para que se cure de su vista. Hoy por nada, no hay problema, ¿verdad? Para Dios nada es imposible. Basta que creas, es decir, que te adhieras al Señor y eso, ¿por qué no? Dios es Dios, te puede curar sin ningún problema. Y cuando dice aquí que ustedes no han pedido nada hasta ahora, quiere decir, queridos amigos, hasta ahora nada han pedido en mi nombre, quiere decir que nosotros debemos pensar, actuar, saber, buscar verdaderamente, queridos amigos, como nos dice aquí, lo que necesitamos. Pidan y recibirán, pidan. Pues ya hay cuana, landa ya hay cuay no voy, ya llevan va esa picoñante ya lleveta, landa ya hay cuay no voy. Por eso, queridos amigos, también nuestra petición no es una petición egoísta, donde no, queridos amigos, sino que el pedir, y el pedir por la humanidad, el pedir por los hombres va mucho más allá, ¿verdad? Entonces cuando dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán y tendrán una alegría que será perfecta. Una alegría que será perfecta. ¿Por qué, queridos amigos, estamos hablando nosotros de esta perfección, de esta alegría que será perfecta? Porque el hecho de que nosotros pedimos que el Señor nos conceda, quiere decir, queridos amigos, que nosotros reconocemos nuestra limitación. Mabelo moasai, pues amabelo yerure, amabelo por dos y diosero. Ape hoy contenera, por Dios. Por favor, me sea. Amado, pero ya, hago ya por lo icotevea, mantelando icotevea, la ya autosuficiente, la hora copamos hoy, entonces nunca tenemos esta actitud del pordiosero, del pobre, del anahuín. Voy a hacer las anoajinas, lleva. Llega la hora en que ya no les hablaré por medio de parábolas, sino que les hablaré claramente. Así que el día ustedes pedirán en mi nombre y no será necesario que yo ruegue al Padre por ellos. Queridos amigos, pedimos que hagamos este camino, ¿verdad?, de salvación. Que nosotros también tengamos en cuenta que siempre el hecho de dejar este mundo, el hecho de despedirnos de nuestra comunidad, siempre vamos a sufrir la de comunidades, porque el amor humano es muy fuerte también. Pero al dejar, queridos amigos, este mundo, nosotros sabemos también que esa gracia de Dios es la que nos inunda, y al dejar las cosas del mundo quiere decir que nosotros no vamos a pensar con criterios mundanos, sino que con los criterios que Dios y hagamos crecer el reino de Dios entre nosotros. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones. A cada intención respondemos, ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Por nuestra Iglesia, para que la predicación del Evangelio se extienda por todo el mundo y todos reciban la salvación, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven.
por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que animados por la promesa de Jesús, compartan la alegría de vivir el Evangelio, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por las autoridades de nuestro pueblo, para que hallen la forma de alivianar los dolores y sufrimientos de nuestra gente, por falta de trabajo y justicia social, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro del alfarero. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Acepta, Señor, estos dones que hemos preparado para el sacrificio eucarístico y transforma toda nuestra vida en una continua ofrenda por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor Es nuestro Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz venció la muerte y una vez muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo,
Acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañam de yara o besara Reipe ava angai para pepe ore por yahu vereko Jesucristo, tu pañam de yara o besara Reipe ava angai para pepe por Yahu vereko Jesucristo, tu pañam de yara o besara Reipe ava angai para pepe orembo pu agua pu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Señor, que Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amando al pobre y a aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Oración final. Te suplicamos, Señor, que esta Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya y en la cual hemos participado, nos una cada vez más con el vínculo de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, madre, madre.